10:28 de la mañana, señores. Estamos en vivo hasta las 2 de la tarde. Sí. Con la locutora de Juanita Viale. Pero muchas gracias. Adriana Verón. No, este fin de semana ya de Mirta Legrand porque regresa. Vuelve Mirta, regresa ¿no? a la noche de Mirta y al almorzando con Mirta Legrand. Así que besito enorme para ella. Bien, el día de la ruda, ¿eh? Hay que tomar ruda, ¿sabías o no? 1 de agosto. Es la tradición que dice que hay que tomar ruda. ¿Cómo se toma la ruda? ¿Se toma la ruda? Sí, el té de ruda. hay que tomar. El ¿Para 1 qué? de agosto. ¿Qué te pasa? Pero ¿cómo? ¿Dónde se compra? Caña todo? con ruda. Todo, dame todos los datos. ¿Cómo se Caña compra? con ruda. Caña con ruda. Caña con ruda. ¿A dónde voy? ¿A una asco. dietética? ¿A un supermercado? ¿Dónde se compra No, eso? la mataste con eso. No sé Está bien. en precio ¿Dónde se compra? Está en precio Ella cuidado quería quedar la bien ruda. con el tema de Pero la ruda el 1 de agosto y le están haciendo mucho Hay que tomarlo. ¿Por qué? Porque espanta los malos Bueno, deja que espíritus. lo googlee y en la próxima te lo dice. Espanta a los malos ¿Sí? espíritus. ¿En serio? Es para que se vayan los malos Tú, espíritus. Wichi, creer malos espíritus. Obvio, es un de los indios guaraníes. Guaraníes. Sí, es verdad, Bueno, es verdad. ¿No es cierto, Andrea, que es verdad? El 1 de agosto hay que tomar caña con ruda. Y ponerse en pedo. Está bien. Bueno, pero bueno. Bueno. 17 grados, hace calor. En la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico indica que va a llover, nubosidad variable, vientos leves, direcciones variables. Pronóstico para mañana sábado también con lluvia, el domingo mínima de 11, máxima de 18. Estamos en www.cd.com.ar. Tosé tranquilo. No pasa nada, ¿eh? Traele la ruda con caña o caña con ruda. ¿Querés estornudar también? Un poquito más cerca, si se escucha No, bien. porque digo, este es un reality, digamos. Justo ¿no? hoy vino Karina. Justo hoy vino Karina, claro. Vamos a hablar de buenos modales, Ismael, vos y yo tenemos que hablar del Y después se tema. asusta de la Bien. aplicación de Fernanda. Y Bueno. El que le dicen, hablar al micrófono, Es que el default me tiene mal. El default me tiene mal. Bueno, a ver, hablando justamente de default, voy a hacer un pequeño experimento. Fernanda Iglesias, Sí. ¿qué es lo que está pasando? Resumime lo que está pasando. ¿Qué entendés de lo que está pasando? Que el país es deudor. Que tiene muchas deudas y que no las puede pagar y que no las va a pagar. Ujú. ¿Y cómo sigue la historia? ¿O te imaginás qué puede pasar, qué no? Y que va a empezar a subir el dólar. Van a subir los precios, que va a haber mucha más inflación, que la plata se va a poder, devaluarse. Claro, a costar, se va a poder usar para menos cosas. ¿Entendés toda la explicación que están dando los medios con respecto a todo este quilombo, incluidos nosotros? No. No. ¿Karina? Que entiendo por ¿Entendés lo que está pasando? O le estoy preguntando a la gente que no está en política Es que habitualmente, depende- digamos. depende del periodista Y lo estoy que uno preguntando bien, escucha. si realmente no entienden, cuéntenlo, porque digamos, yo no entiendo un montón de cosas y también lo digo, digamos, no lo digo para mostrar que no entienden, digamos. Quiero saber si Si la gente todo que va lo que por la estamos calle- hablando por la radio, alguien lo entiende o no lo entiende nadie y estamos hablando solo entre nosotros, porque si no, estamos en un problema. No, te explico, yo trato de entender, me cuesta un montón. Hoy traté de leer esa nota que decía los caprichitos de no sé qué, y te juro que, pero prefiero venir acá y decir, che, ¿cómo es la onda? Ok. ¿Entendés? A ver, trato de entender, lo que pasa es que la economía argentina, la verdad, es que bastante complicada. Los ministros de Economía no nos ayudan a poder resolverla. Yo he estado casado con un economista y la verdad es que no le entendía ni cuando hablaba él, que renegoció la deuda con los bonistas italianos. Sí, lo que entiendo es que se viene... O sea, un caos más grande que el que ya estamos viviendo. Sí entiendo que hay una devaluación que empezó. Sí entiendo que hay unos fondos buitres que, como bien dice la palabra, nos van a comer vivos. Y la realidad es que es preocupante, y también entiendo que hay banqueros que ofrecen, argentinos, que ofrecen poner o ayudar a poner la plata, pero ese mismo banco tiene inversión del gobierno. Entonces es como todo es Que confuso la plata en la está este poniendo el país. mismo gobierno. Sí, sí. ¿Vos y Janina? Yo básicamente lo mismo que entiende Fernanda, y siento que lo que pasa en la calle es que la gente no sé si lo entienden. Yo a veces hablan determinados periodistas cuando es muy técnico, viste, la palabra default a veces es complicada. Sí entiendo lo mismo, que se metieron bonos, que no se quieren pagar, no se pueden pagar o no se quieren pagar. Yo a veces cuando habla Cristina y ella dice todo el tiempo que ella no entró en esa deuda, como que ella no la heredó. No importa que vos la tomaste No, o no porque la es la deuda. Argentina, Es la obvio, Argentina y vos sos obvio. la presidenta. Entonces siento como que no hay voluntad de pagar porque ella no pidió la plata. Entonces eso me parece como raro. Y sí siento que a la gente común que va por la calle lo único que le importa, que es lógico, no sé si es el default o lo que pasa con argentinos, si se paga o no la deuda, sino que suba el dólar y el tema de la devaluación. ¿Negra? Lo mismo, se debe mucha plata, no se puede pagar.
Ahora hay bancos que van a comprar esa deuda, más o menos, vos por ahí. El default es porque no se paga, entonces cuando no pagás, entras en default. No, pero decí lo que entiendas, no pienses que es un examen. No, claro, no es una digo, acción, yo claro. te estoy diciendo todo lo que voy agarrando de lo que voy Está bien, escuchando. está bien, está bien. Voy entendiendo eso, voy Bueno, yo entendiendo lo que me pregunto es si ustedes que están en los medios tienen esta interpretación, ¿qué interpretación debe tener la gente que está en la calle, que aparte no está todo el día dentro de un medio, que no está escuchando Bueno, el pero asunto? pará, ¿está bien nuestra interpretación? Hay cosas que ustedes dicen que están bien y hay otras que ustedes intuyen que están pasando que no lo saben pero se dan cuenta, ¿sí? Pero, igual, lo que pasa es que son problemas difíciles de explicar. Ayer lo hablábamos con Ismael, ¿me entendés? Contar toda esta historia de una manera llana para que se pueda entender es difícil, porque tenés que empezar contando que es un bono, por ejemplo. Hay gente que no sabe que es un bono. Un bono es un pagaré, lo contamos ya un montón de veces, pero es un pagaré a futuro. Argentina le va a pagar el año 2040 tanto a este señor. No, pero discúlpame, ¿Qué? a mí no me interesa tanto eso, sino que me interesa qué nos va a pasar a nosotros. Bueno, vos fíjate, a mí me parece Necesitamos que hay una cosa, esa explicación para saber. Hay una cosa muy interesante hoy que lo decíamos también, Ismael, lo escriben hoy en Clarín. Están Lavagna y Nielsen, que para decirlo rápido y mal, fueron los dos que negociaron en el 2005, en desacuerdo en el análisis del panorama y en el análisis de lo que va a ocurrir. O sea, si las dos personas que fueron los negociaron. artífices de todo esto, para bien o para mal, después eso se discutirá, no están del todo de acuerdo, significa que es evidentemente un problema que no tiene fácil solución y fácil entendimiento. Es lógico que ocurra esto. Daniel Marx fue secretario de Finanzas, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Marx? La Natalia habla, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yo preocupado por si la gente está entendiendo cuando hablamos de todo esto o no. ¿Usted qué impresión tiene? Sí, bueno, por lo que acabo de escuchar, está bien preocuparse por lo que uno entienda y no entienda, pero también está particularmente bueno preocuparse por lo que puede pasar. Y es cierto que nadie sabe lo que puede pasar, es cierto que hay mayor incertidumbre, hay mayores vulnerabilidades, y generalmente eso se traduce en reticencias en el consumo, reticencias en la inversión, cuestiones de menores posibilidades de empleo, menor actividad, y también en buscar refugios, y de ahí salta el dólar y esto se contagia a la inflación. Entonces, no sabemos la magnitud, pero sabemos que estas cosas pueden ocurrir, y estas cosas además se dan en un momento donde ya están empezando a ocurrir, porque está bastante claro que desde principios de año, por lo menos fines del año pasado, estamos con serios problemas en actividad, empleo, inflación, tipo de cambio. Hay algo que desaparece ya hace meses, que desapareció hace meses, quizá un par de años en Argentina, que es lo que algunos llaman el clima de negocios. O sea, toda esta historia conspira contra que nadie hable de invertir o de crecer o de planificar o de lo que sea. Exactamente, y esto además tiene un correlato, y es el que se atreve a hacer de negocios pide tasas de retorno extraordinariamente altas para cubrirse del riesgo, y estas de algún lado se pagan. ¿Qué pasa si hoy Griesa dice: voy a llevar adelante la sentencia, la mitad de la guita va al 92% y la otra mitad va a los holdouts? Bueno, hay que ver después Argentina cómo sigue, cuál va a ser la respuesta. Probablemente digan, bueno, yo ya pagué, esto es la prueba de que el juez está desviando los fondos. También puede generarse alguna situación de litigio adicional alrededor del Bank of New York, que es el que transfiere los fondos de un lado al otro, y el Bank of New York está en una situación complicada porque obedece al juez, obedece al contrato que tiene, tiene un problema de que alguien siempre le va a reclamar, pero en definitiva aumenta la litigiosidad, y eso tiene consecuencias. Marx Ismael Bermúdez lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, acá ahora hay una nueva discusión en Argentina, aquí y quizá también en el mundo, sobre Argentina, ¿está en default o no está en default? Y a eso me refiero en relación, porque creo que acá hay dos default potenciales. Uno, respecto a los fondos buitres, que es si Argentina paga o no paga la sentencia desfavorable. Y dos, si efectivamente los que ingresaron al canje van a cobrar esos 539 millones de dólares, que si no lo cobran, para ellos, aunque la Argentina haya depositado el dinero, si yo no lo cobro, voy a decir, bueno, para mí el deudor está en cesación de pagos porque a mí
en mi cuenta no me ingresó el dinero que me había dicho que tenía que ingresar el 30 de junio pasado. ¿Cómo es la situación? Entendido. Sí, bueno, hay varios aspectos ahí. Uno es si Argentina está en default o no está en default. Bueno, Argentina, si uno quiere, está en default desde el 2001. Digamos, lo que pasa que a veces era más generalizado, más grande. Hasta ahora teníamos una tendencia que esto iba disminuyendo y hoy está como revertida la tendencia, por eso la preocupación. Había disminuido de manera notable, pero nunca se curó del todo, en el sentido que había y hay, aparte de los que están en este juicio, hay otros reclamos y también de bonos de los llamados holdouts que no han entrado. Pero Marce, acá hay una sentencia. Sí, hasta sí, ahora entendido, en reclamos. entendido. Ahora creo que la diferencia respecto de lo que pasó hasta ahora es que hay una sentencia firme Exacto. desde el momento en que fue apelada por la Argentina Así y en es. segunda y en tercera instancia no prosperó la apelación argentina. Así es, sí, por eso. Hay distintos grados de default, eso es lo que Exactamente. quería decir. Esto, digamos, está contra una sentencia en firme, y está además revirtiendo la idea de que Argentina iba a ir normalizando la situación y disminuyendo hasta eliminar la situación de default. Lo otro también es si esto es default o no, y después todos los calificativos que uno le pueda agregar, digamos. Y ante la duda, y muchas veces hay dudas de esto, uno va al contrato. El prospecto señala lo que se llaman los eventos de default. Y un evento de default es que los titulares de los bonos no hayan recibido el dinero. Sí. Entonces, de ese punto de vista, es probable que los abogados, yo diría en general, van a interpretar que se produjo ese evento de default. Sí, igual, perdón, Marx, la discusión respecto de si estamos o no en default, en verdad es una discusión anterior a lo importante que es las consecuencias del default. Digamos, sí. De lo que estamos hablando es eso, porque después estar o no en default que lo discutan los abogados, o sea... Ahora, ¿va a haber consecuencias del default? No, pero también tiene importancia, Jorge, por lo siguiente. Si Argentina está en default con los que no ingresaron al canje, porque no van a recibir, esta gente va a hacer litigio contra la Argentina, va a pedir aceleración de los vencimientos, consecuencia, claro. Y eso va a tener algún costo muy grande. Y si al mismo tiempo no cumple con la sentencia, se supone que el juez Griesa va a empezar a ejecutar la sentencia y eso nos abre otro panorama incierto por otro lado. O sea... no es solamente un tema, me parece, de discusión semántica, sino que, y después otra cosa más, se tiene que discutir si hay default, se disparan los seguros por 1.000 millones que le tienen que dar a aquellos que contrataron seguros en caso de default de la Argentina. O sea, detrás de esta palabra default se mueve muchísimo dinero, y más todavía, que es una pregunta que le quería formular, Marx. El tema si los bonistas que no ingresaron al canje y no cobraron llegan a litigar contra la Argentina, ¿eso podría poner en riesgo la reestructuración del 2005 y el 2010, como dicen algunos especialistas? Bueno, un par de aclaraciones. Los seguros, es cierto que existen, que serían unos 1.000 millones, pero esto no sale del bolsillo de Argentina. Por lo No, de las compañías de seguro. Exacto, para tranquilizar ahí. Lo otro es que sí, el default y esta situación, como la llamemos, acarrea consecuencias sobre el día a día. Yo creo que eso es muy importante y nos referíamos a, digamos, quizás en contraste a esta idea de default controlado, ni siquiera default, una situación controlada. Cuando uno entra en estas situaciones, lo vimos ya, entra, sea default, no default, pero en una cesación de pagos, en devaluaciones, muchas veces está la ilusión de que vamos a un evento controlado, breve, y que después no pasa nada. Y sabemos que la realidad tiende a complicarse muchísimo, porque hay una serie de cosas que se desencadenan entre sí. Y eso hace al punto de Ismael Bermúdez también, y es la conexión entre uno y el otro. Cuando se empiezan a desencadenar estos eventos, que puede haber aceleración o no, aceleración es declarar otras deudas vencidas e impagas. Después uno larga con un nuevo canje o no, pero estos son cosas que tardan mucho
tiempo en solucionarse. Y después vienen los efectos sobre las líneas comerciales, que estos se sienten más rápido también. Claro. Digamos, es sacarle como capital de trabajo a Argentina en su conjunto. Ahora, los que están afuera pueden reclamar o no, es decir, los que entraron los canjes y no están en este litigio. Yo creo que depende mucho de cómo se vaya la formalidad del tema. Pero de vuelta es un tema bien de abogados, pero en principio lo que uno escucha que sí es llevar a cabo, digamos, la ejecución de una sentencia es distinto de un canje voluntario, que es lo que activaría la cláusula Rufo. Marx, le quería preguntar justamente por esto que decía usted recién, de estos efectos que se sienten más rápidamente, en lo cotidiano, en el día a día, en la calle, ¿dónde vamos a empezar a sentir esta cesación de pagos, default o como lo quieran llamar? ¿En las cuestiones de los créditos, del pago en cuotas, en el aumento del dólar? ¿En dónde se va a empezar a sentir rápidamente? Sí, bueno, lo estamos ya empezando a sentir en el aumento del dólar, en las presiones de inflación que vienen con eso y con retracción en consumo e inversión. Claro. Gracias, Marx, por la comunicación. Daniel Marx, ex secretario de Finanzas, quien hablaba. Juan José Yach es economista, fue secretario de Programación Económica y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Yach? Natalia, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien. ¿Cómo está viendo todo este tema? Bueno, lo que más me preocupa a mí es qué efectos puede tener esto sobre la economía real, la de todos los días, la actividad económica, el empleo, la inflación. Lógicamente los efectos van a ser peores cuanto más se demore en alcanzar algún tipo de solución, pero sobre la actividad económica claramente va a tener un efecto. Por ejemplo, el crédito comercial externo para gente que quiere comprar o invertir bienes en el exterior se va a dificultar, va a haber dudas, se van a ir postergando, mirá, llámame la semana que viene, etcétera. Respecto a la inflación, el gobierno está sin financiamiento, se financia principalísimamente con el Banco Central y por lo tanto la tendencia va a ser de incremento en el aumento de la emisión. No solamente va a aumentar, sino que va a haber más inflación. A acelerar, lo cual es como invitar a comprar dólares, ¿no? Y eso puede tener impacto sobre la inflación. Hasta ahora la inflación se ha logrado mantener estable, en torno al 2%, quizás un poco más, pero en parte manteniendo virtualmente fijo el tipo de cambio oficial, ¿no? Ahora los últimos días se ha empezado a mover un poquito, pero la Argentina va a tener una escasez de dólares, o sea, se va a acentuar la escasez de dólares y por lo tanto esa política de mantener el tipo de cambio casi fijo se va a ver en dificultades, o sea que tenemos efectos que no son deseables, insisto, estos efectos serán tanto más intensos cuanto más se prolongue esta situación, ¿no? Si se llegara a un arreglo rápido, por ejemplo, estos que se han barajado por arreglos entre privados, ¿no? El tema de los bancos privados, sí. Nacionales o extranjeros, esto cambiaría de manera bastante fuerte las expectativas. O sea, vamos a estar viviendo lo mismo que hemos vivido por lo menos de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, momentos de gran volatilidad, ¿no? Donde la información va a valer mucho, el que la tenga, ¿no? El que la tenga la información, porque tenemos oscilaciones en los mercados de más o menos 5 o 10% a veces, ¿no? Y eso evidentemente permite hacer muchas diferencias. Y por día, Liache, esas diferencias son por día. Por día, exactamente. Entonces, acá es lo siguiente, usted, todos escuchamos que el ministro de Economía dijo lo siguiente: para nosotros, o sea, para el gobierno argentino, la sentencia no vale 1.650 millones, sino que nosotros estamos dispuestos a darle a los fondos buitres lo mismo que le dimos a los que entraron al canje en el 2005 o 2010. Y entonces los bancos, en caso de absorber, de tomar ellos el pago de la sentencia, después cuando quieran que el gobierno le devuelva el dinero, el gobierno le va a decir: yo te voy a dar, no sé, 1/3 o un 20% de lo que vos le pagaste a los fondos buitres, porque para nosotros la sentencia eso es lo que vale.
Y aparentemente eso es lo que habría frustrado la negociación con los bancos privados nacionales y la reticencia que hay ahora de los bancos extranjeros en querer intermediar en esta situación para saltearse la cláusula Rufo. Sí, Ismael, pero de ese tipo de versiones, contraversiones, etcétera, vamos a ver muchas y a veces contradictorias, porque por lo pronto el gobierno en ningún momento puede dar la señal de que le está asegurando a alguien que a partir del 1 de enero le va a pagar la totalidad del juicio, porque ahí sí que se podría activar la cláusula Rufo, ¿no? O sea, que yo creo que el gobierno va permanentemente a estar diciendo eso, lo cual no necesariamente quiere decir que vaya a ser lo que ocurra, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? Si yo digo, yo por esa sentencia no pago más de 300 millones y en enero del 2015 pongo 1.650 millones... creo que la gente que después de haber escuchado al ministro que dijo eso va a decir, pero este hombre no tiene ninguna palabra. Bueno, un día dice una cosa y otro día después lo multiplica por 5. Sí, Ismael, pero hemos visto también frases de distinto tipo. Por ejemplo, acá ha habido un gran error, yo creo, en la negociación. Más allá de que, sinceramente, a mí, desde el punto de vista de ético, me parece más que cuestionable toda esta episodio de el modo de comportarse de los fondos buitres o holdouts, y me parece que hay una falencia que hay que reconocerla del sistema financiero global, que ayer ha sido destacada por un grupo de 100 economistas, porque no tenemos un sistema de convocatoria de acreedores como hay en el sector privado, y eso altera el funcionamiento, ¿no? Altera el funcionamiento de todo el sistema financiero global. Claro, en el sector privado, si hay un alto porcentaje que acepta el canje, el resto lo tiene que aceptar. Virtualmente en todos los países estás obligado. Sí. Si, por ejemplo, 2/3, muchas veces 2/3, aceptan la propuesta del deudor, todos los acreedores, no solamente los que aceptaron, los que votaron, están obligados a aceptarla. Esto no existe a nivel internacional y genera muchos problemas y va a seguir generando. Por eso están preocupada mucha gente del sistema financiero global, ¿no es cierto? Ahora, para mí, un error en el que se incurrió fue decir tantas veces nunca le vamos a pagar un centavo a los holdouts, ¿no? Para el último día, y esto es lo que a mí me sorprende, el último día en la conferencia de prensa en el consulado argentino en Nueva York, el ministro Kicillof dijo: le ofrecimos a los fondos buitres lo mismo que a los bonistas que aceptaron el canje. Eso para mí se debería haber hecho, lo sugirió Pratt Guy, y yo creo que estaba en lo correcto. Como mínimo, en cuanto a la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no hacerse cargo de esto, no tomar el caso, Argentina debió depositar esa suma, porque ya se hubiera dado la idea de una voluntad de pago. Bueno, yo estoy dispuesto a pagarle lo mismo que le di a los que aceptaron el canje. A mí me parece que había una mayor probabilidad de que el juez Griesa, a quien yo creo que la situación ha desbordado, se viera más proclive a, decir, la Argentina tiene voluntad de pagar por lo menos esa suma, hay una voluntad de pago. Quizás la actitud en cuanto a bloquear los fondos que Argentina giró para pagar a los bonistas hubiera sido diferente. Yo creo que la actitud de, digamos, tan combativa no ha sido conducente a la larga. ¿Y usted, Liacha, ahora depositaría, haría un depósito judicial, digamos, del orden de 250 o 300 millones de dólares, con una garantía de que no se aplica la cláusula Rufo, y en enero del 2015 volver a encontrarse con los fondos buitres y ver cómo se soluciona el problema? No, yo creo que lo que habría que hacer es directamente decirle: mira, yo te puedo dar esto que tiene un valor presente X, no sé exactamente si dan 300, te doy los mismos bonos que le di a todos, ¿no? Y pero los fondos buitres le van a decir: yo tengo una sentencia que me da 5 veces más, ¿por qué te lo voy a aceptar? Pero eso es por las leyes. Ahí uno puede hacer el caso de que por las leyes y los contratos, Argentina en este momento no puede hacer otra cosa. O sea que ¿y la sentencia cómo queda? ¿Cómo? ¿Y la sentencia cómo queda? Y bueno, la sentencia probablemente habrá que ver. Esto, Ismael, hubiera sido muy distinto quizás hace 2 meses, digamos. No, pero ahora estamos en el medio de este baile y hay que bailar al día 1 de agosto. Tendría que hacer eso, ¿no? A mí me parece que tendría que hacerlo, depositar lo mismo que se les dio a los demás y
tratar de esa manera de ver si se va suavizando, por ejemplo, que hoy Griesa decida que lo de otras jurisdicciones fuera de Estados Unidos se puede pagar, etcétera, ¿no? Porque incluso si se hacen bien las cuentas y la Argentina hiciera ese pago, se aproximaría a alguna interpretación posible de la cláusula pari passu, ¿me explico? O sea, de que yo le estoy pagando en una determinada proporción que puede tener algún parecido a unos y a otros. O sea, a mí me parece que una medida... Ahora, decir, volver a la posición, no pago nada, no doy nada, a mí lo que me preocupa es el costo para los argentinos, y que es un costo que si esto se extiende en el tiempo va a ocurrir, y hacer ese pago, lo mismo que se le dio a los bonistas, me parece que puede ayudar a, digamos, a que tanto la solución Griesa, en el sentido de que autorice el pago eventualmente, lo veo un poco más difícil, o la solución privada, creo que se van a hacer más probables, ¿no? Porque esto de encerrarse, decir no, no y no, más allá de la cuestión ideológica, emocional, política, del uso que se quiera dar, el hecho es que produce efectos negativos sobre la economía cotidiana de los argentinos, y esto es lo que yo creo que hay que evitar, ¿no? Gracias, Jess, por la comunicación. Juan José Yats, quien hablaba, economista, secretario de Programación Económica. Eugenio Bruno es abogado, asesor legal de tenedores de deuda. ¿Qué tal, Bruno? La Nata le habla. Buen día. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Bien, cuéntenos, ¿cómo está viendo todo este tema? Bueno, se han entre comillas, digamos, se cayó obviamente una negociación con bancos nacionales. Aparentemente no está avanzando otra negociación con los bancos internacionales, por lo tanto el hecho que existe es que Argentina está en una situación de incumplimiento de pago, porque el dinero no ha llegado a los tenedores, a pesar de que el dinero está depositado en el Banco de New York, en una cuenta del Banco Central en Argentina. Y a partir de ahora hay dos caminos: uno es el camino legal judicial, que está muy claro, y otro es el camino de la negociación, eventual negociación para solucionar el evento de incumplimiento, que eso va a depender mucho más de lo que exijan los acreedores, de lo que Argentina puede hacer, del rol de los bancos privados, ¿no? Bruno recién dijo que el camino judicial está muy claro, y lo que a nosotros nos parece es que no hay nada muy claro. ¿Cuál sería ese camino que usted cree que no tiene controversias? El camino claro me refiero a que más o menos las cosas terminan como uno más o menos las estima, ¿no? A pesar de que se puedan decir varias cosas. De hecho, más o menos lo venimos hablando incluso con ustedes hace ya casi 2 años, y más o menos las cosas se fueron dando. Creo que no tiene sentido, como a veces uno dice, jugar al solitario, pensar que lo que uno desea después va a ocurrir, porque ya nos ha demostrado la realidad que eso no ocurre, y en realidad lo que se hace es se pierde tiempo, dinero, hasta llegar a la situación actual. Creo que puede llegar a ser reversible en cuanto a una negociación, en cuanto a, yo creo que estos días deberían pasar y la semana que viene deberían calmarse un poco las aguas, manejarse todavía con cautela y ver cómo se puede llegar a una solución negociada, o por lo menos llegar a la cláusula post-Rufo en enero de la mejor manera posible, con el menor daño posible tanto a la economía como al proceso mismo de negociación, porque me da la impresión que en estos últimos dos o tres días se ha perdido la poca confianza que había mutuamente, ¿no?, entre los acreedores y el gobierno, y eso se puede reconstruir, por supuesto, pero cada día cuesta más. Y con Bruno, perdón, ¿qué pasaría si hoy Griesa decide ejecutar la sentencia? O sea, le da la mitad de la plata que hay al 92% y la otra mitad a los holdouts. Bueno, eso no sé si va a pasar. Eso no sé si va a pasar, porque ese dinero, según el contrato de fideicomiso que regula los bonos y los términos y condiciones de los bonos, cuando el dinero se deposita en el Banco de Nueva York, en la cuenta en Argentina, ese dinero ya no es más de Argentina. En eso sí Argentina tiene razón, desde mi punto de vista, sino que es del Banco de Nueva York en beneficio de los tenedores de bonos del 92-93%. En principio sería inembargable, por lo menos no se ha discutido nunca en detalle, o sí se ha discutido, pero no ha habido nunca una sentencia en este sentido. De hecho, no están embargados.
Claro, están bloqueados, es decir, no pueden ir para adelante, no pueden ir para atrás y no pueden ir para el costado, por decirlo de alguna manera. Hacia adelante no pueden ir a los tenedores de bonos canjeados. Hacia atrás, hacia Argentina tampoco pueden porque son irreversibles. Y hacia el costado, esta idea de hacer una especie de división o de embargo, una parte para los holdouts y otra parte para los canjeados, eso es legalmente complicado. Si Griesa decidiera eso, ahí habría un montón de apelaciones de un lado y de otro, y el proceso se alargaría muchísimo y yo creo que no va a haber claridad. Por eso pienso que en ausencia de argumentos judiciales sólidos que Griesa pueda esgrimir, y además teniendo en cuenta el conflicto que se podría generar, esa situación en principio, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que se diera. Pues esos fondos, como digo, no pertenecen a Argentina, no son de Argentina. No entonces, se descarta, obviamente, que eso pueda ocurrir. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar hoy con Griesa y qué es lo peor que nos podría pasar? Sí, bueno, son preguntas, digamos, más complicadas de responder rápidamente. La situación es una situación en donde Argentina lamentablemente ha incurrido en un evento de incumplimiento de pago bajo el contrato. Porque el dinero, si bien se depositó en el Banco de Nueva York, ese dinero, como digo, no siguió hacia adelante, hacia los tenedores de bonos canjeados, y por lo tanto, al no cobrar, es situación de incumplimiento. Durante el último mes, Griesa designó al mediador. El mediador le ha informado que no hubo avances, como fue público y notorio mediante un comunicado que reveló lo que le informó al juez. Y bueno, el juez incluso en la citación de ayer de la audiencia de hoy, fue una citación de una línea en donde mencionó la palabra default, donde dijo que hoy se va a tratar la situación del default de Argentina. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que hoy eventualmente pueda decidir me da la sensación de que es una discusión al estilo Griesa. Son audiencias muy complicadas, donde realmente no deja hablar a los abogados o los interrumpe permanentemente, termina resolviendo muy rápido y después vienen las órdenes judiciales, ¿no? Así que yo creo que en la audiencia de hoy me parece que lo único que debería sacarse en limpio es una especie de orientación hacia dónde va, con mucha argumentación de un lado y de otro. Obviamente me parece que Griesa va a hacer un raconto quizás de lo que ha pasado en este último mes y particularmente en los últimos 2 o 3 días, haciendo referencia a lo mejor a lo del mediador y también haciendo referencia a la idea de que ha habido negociaciones privadas. El tema es que las negociaciones privadas, el mediador aparentemente tampoco las recopiló en su informe porque él no fue parte formalmente a pedido de Argentina. Y bueno, creo que los próximos pasos hay que analizarlos detenidamente, como lo venimos haciendo, por lo menos nosotros, y cada vez que hablamos con ustedes se los comentamos, y una especie de empezar a ver cómo o bien Argentina cumple la sentencia, cosa que, bueno, evidentemente ha anunciado que no lo va a hacer, o qué otros caminos hay a los fines de la ejecución. Griesa hasta el momento dijo que la sentencia no implica embargo de los fondos, sino que Argentina no puede pagar al 92% si no paga los holdouts. Eso es todo lo que ha dicho la sentencia. Vamos a ver cómo sigue la historia hoy. Gracias, Bruno, por la comunicación. Eugenio Bruno, abogado, asesor legal de tenedores de deuda, quien hablaba. No, hay varios problemas acá. Lo siguiente, por un lado está este tema con los bonistas que ingresaron al canje que no estarían cobrando. Pero después queda el interrogante de qué pasa porque la Argentina no estaría cumpliendo con la propia sentencia. Claro. Que es la dificultad. Pues si a mí, acá un juez, me sale un juicio desfavorable porque yo no pagué el alquiler y todo lo demás, viene alguien, me desaloja, el garante le ejecutan la garantía que yo puse y todo lo demás. ¿Qué pasa en este caso hoy? Cuando venga el juez y le diga a los abogados argentinos, ustedes, ¿por qué no pagaron a los fondos buitres? Porque para nosotros esta sentencia vale 1/3 o vale, no sé, el valor que quieras. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Tendría que tomar alguna medida? Esto me parece que es el otro ¿Qué medida problema. puede tomar? Y bueno, eso es lo que no sé
que me parece que sería muy importante que abogados especialistas en la materia nos aclaren si la Argentina podría llegar a tener alguna represalia como resultado, o directamente quedaría colocada en el default y viene todas estas trabas que hay con los créditos, etcétera. Y hay otro agravante. En el contrato con China se puso que a una cláusula que si Argentina entraba en default quedaba trabado el crédito. Sí. Entonces también tiene importancia saber si a nivel internacional se va a decir que la Argentina está o no en default, porque mirá las implicancias que tiene. Todo puede este tener acuerdo, con otros créditos problemas. y con el obvio. propio no, y con el intercambio de yuanes que la Argentina decía que los iba a utilizar para después venderlos por dólares y con eso poder seguir pagando otras deudas que están por vencer. 1103. 11 y 11, Níger. Bueno, mucho mensaje en el Twitter. Vos querías saber qué es lo que sabe la gente del default, de la deuda, de todo eso, y te escriben. Vudú por acá, Vudú procesado, ese es el nombre, dice, a la gente le preocupa el gasto en el supermercado. Ahí entiende todo, Obvio. la Nata. Lucila dice, la Nata, ¿lo puedes explicar que no entiendo mucho y me interesa saber? A vos sí te entiendo cuando lo explicas. Bueno, Patri por acá dice, lo único que entiendo es que cuando yo voy al almacén la plata no alcanza para nada. Marcelo, compraron bonos baratos y pretenden más que lo pagaron, igual buitres, dice. Compraron hectáreas en el sur a 2,50 al Estado. Igual Nacan Pop, ¿es eso? Pregunta. Damián, Una cosa son los buitres de los demás y otra cosa son los buitres nuestros. una O sea, cosa. hay así. buitres Como había más- dicho Delí una vez, ¿te acordás que dijo que Néstor era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta? Ah. Bueno, estos son nuestros Qué buitres. lindo. Damián dice, yo no entiendo nada del default, pone. Lo único que sé es que cada vez tengo que trabajar más para que me rinda mucho menos. Saludos. Patricia dice, chicos, los de la calle estamos muertos de miedo porque todo lo que Cristina está haciendo, como siempre, licúa nuestros sueldos. Ignacio, es cierto que hay que saber las consecuencias del default, pero primero hay que definir qué es default. ¿Puede ser? María dice, la Nata, ¿sabes lo que entendemos la gente de la calle? Los que no somos aplaudidores K, que siempre pagamos los platos rotos, que nos dejan los chorros que gobiernan. Federico dice, ¿de qué sirve que la presidenta diga que no entramos en default si todo el mundo dice que entramos? Sí, El mundo claro. no confía en Argentina. Cristina dice, la tradición dice, no, por lo de la caña de ruta, la ruda. ¿Qué es lo de la ruda? Dice Cristina, la tradición dice que hay que preparar una botella de caña con una ramita de ruda, Sí. tomar un trago y guardarlo para cualquier situación difícil hasta el año que viene. Y sí, una situación difícil, te tomas una botella de caña, seguro que te olvidas de todo. De todo. Es el día de la Pachamama. Ese es el día de mira la vos. Pachamama. Bueno, a sola firma modificaron el presupuesto en 20.000 millones de dólares. Más o menos son unos 200.000 millones de pesos. Y mira, son casi 200 planillas. Yo me paré en la planilla Servicio de la Deuda Pública, que es cómo se va a financiar estos 200.000 millones. Y aparece 150.000 millones que dice deuda en moneda nacional, colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo, títulos públicos, 104.000 millones. Deuda en moneda extranjera, colocación de deuda en moneda extranjera a largo plazo, 46.000 millones de pesos. Bodén 2015, que es un bono que está en circulación, ahí le agregan 2.539 millones de pesos. Bonar 10, 4.000 millones de pesos. Bono discount en dólares, 14.000 millones de pesos. Bonar 2024, 26.000 millones de pesos. Hacer la suma te da 150.622 millones de pesos. Disculpen, pero estoy viendo la planilla, la acabo de abrir, no salgo de mi asombro, para todos aquellos que Yo les dicen- explico, o sea, cuando Bermúdez ve una planilla así, tiene orgasmos múltiples. Ismael, no está puede claro- seguir, no puede seguir. Sí. Bermúdez. ¿Está claro Recompone. la tasa? La Lo tasa que por estoy el cual- viendo, ¿Qué no, preferís? no es que me produce orgasmo múltiple, sino que me produce el choque que hay con alguien que dice nos estamos desendeudando, Claro. está claro, y hablo de esta planilla y lógicamente te estoy hablando, te digo, folio 348, planilla anexa al artículo 1 de un DNU que está publicado hoy en el boletín oficial. Es muy impresionante. Entonces es muy impresionante. Ahora, gran parte de esto tiene que ver con subsidios a la energía, subsidios al transporte. Bueno, ya te digo, son 190 planillas. La voy a empezar a mirar una por una. Hay, por ejemplo, partidas para aerolíneas. Vi que hay una partida de 1.100 ¿Y millones todo de esto pesos. qué hacen? ¿Le dan a la maquinita derecho? No,
Es La deuda. maquinita, por un lado, es deuda. ¿Y deuda cómo? ¿De dónde la sacan la guita? Y colocan bonos. ¿A ¿no ves? quién? Y colocan bonos que alguno debe estar comprando y vos mirá Al acá. público. Sí, Bodén 2015, ¿Y con Bonar qué 10, interés? ¿Con qué bono tasa? discount. ¿Cómo? ¿Con qué tasa nos estamos endeudando? Y bueno, el Porque Bodén también eso 2000 es importante, ¿no? No, el Bodén 2015, te doy un ejemplo. El Bodén 2015 es en dólares a una tasa del 7% anual en dólares. Hay otros bonos que tienen una tasa del 8,75% en dólares. Es una tasa muy, pero muy alta para los niveles internacionales. Por eso el servicio de la deuda después pasa a ser tan, pero tan elevado, ¿no? Bien, manga de brutos. Dios, hoy Está acá escuchamos para cada- educarlos. Karina Vilela, señores. Nosotros Pero aprendimos las ayer. cosas que hemos escuchado hoy en este programa. ¿Acá? No, Sí, no, 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 sí, no, la no se pueden verdadera negra. repetir. Cuando habla la verdadera negra es el programa. Es una cosa No, tremenda. yo hoy escuché algo insólito, Ay, no, no, irreproducible. por favor, no. ¿Qué escuchaste? No podemos. Es irreproducible. No se puede. No, ¿y para se qué puede. lo mencionaste, Ismael? Claro, Ahora- vos te ahora- gusta. No. Tienen razón, No razón. podemos regresar el lunes a la radio si hablamos de esta Ismael está regocijándose en los temas sexuales que tocamos antes de entrar al aire, porque él lo trae después al aire y nos reta. forma. Bueno, esta columna se la vamos a dedicar Adri y No sé, Fer. Andrea Rodríguez me acaba de decir, no da para contarlo, te juro que no. No da. Por Dios, no, te lo juro, mirá que te lo estoy diciendo yo. Está bien, está bien, Yo te lo cuento en el corte y vos decidís. Está bien, bueno, dale. Bueno, la columna se la vamos a dedicar a Especialmente, Rosita sí. y a Julita de Tigre, Unas divinas. que ayer nos acompañaron en Protocolo para Niños y que ellas colocan la radio, por supuesto que en Mitre, desde que empieza el Longobardi, pero cuando llegamos nosotros ponen una radio en cada habitación para no perderse un minuto si están pasando de un lado al otro. Y en verano agregan la radio en el quincho. O sea, las queremos, les agradecemos que sean estas oyentes fieles. Y hoy, yo no sé si vos te enteraste, Jorge, que la próxima semana te quedas sin 2 columnistas. Te Sí, abandonamos. sí, se van a Miami, ¿no? Te abandonamos con Edu Chactura, nos vamos a presentar nuestro libro. Estamos muy contentos. Entonces decidí, ¿por qué no hacerle un pequeño homenaje al libro? Y te voy a contar algunas situaciones del protocolo y el libro bastante interesantes. ¿Cuál es tu libro preferido? No sé, hay muchos. ¿Pero por qué? Bueno, alguno que te guste. No sé, Música para camaleones de Truman Capote. ¿Volvés cada tanto a leerlo? ¿Lo Sí, relees? claro, sí, releo. ¿Lo tenés en un lugar especial en tu biblioteca No, o en la pero mesita de luz? releo, busco, sí. ¿Los libros son importantes en tu vida? Sí, claro, obvio. Es fundamental. Sí, obvio. Te voy a dar un número que hoy te voy a alegrar el día. A ver. No, te lo voy a dar después. Bueno, te voy a dar ahora. El argentino, en el año 2000, leía 1,5 libros ¿Y por ahora? año. Hoy el argentino lee 2,9 libros, casi 3 Mirá vos qué libros. bueno. Es una linda noticia Sí, en un claro. momento donde todas las noticias son pálidas, Ujú. ¿no? Tenemos 2 encuestas nacionales Y eso que están caros los oficiales. libros, ¿eh? Y es la gente que pensó que con la idea de la llegada del ebook el argentino no iba a leer más, no iba a seguir comprando. El libro es un gran compañero. Ujú. Es un gran Sí, compañero claro. y además es parte necesaria de nuestra cultura y formación. Desde los orígenes de la humanidad, la verdad es que las personas necesitaron transmitir sus creencias, su cultura, todo a través de dejarlo escrito en algún lado. Sabemos y estudiamos en la escuela que los primeros libros en realidad fueron esos dibujos que nos dejaban los hombres paleolíticos en las piedras y de alguna manera pudimos entender cómo vivían, ¿no? O cuáles eran sus conocimientos hasta ese entonces. El libro se define como una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel o pergamino o cualquier otro material que están unidas por un libro y protegidas con tapas. ¿Sí? El libro puede tratar de cualquier tema. Es fascinante la historia del libro, desde la misma edad antigua y media, donde todos sabemos que predominaba absolutamente el analfabetismo, los libros eran extremadamente costosos y caros. Nadie tenía acceso a ellos, solo unos pocos, porque lo escribían en papiros, que eran custodiados celosamente en algunas bibliotecas, como las que ya conocemos por haber estudiado historia en el colegio, la Biblioteca de Alejandría o la Biblioteca de Bizancio. De modo que las personas que querían realmente leer un libro necesitaban viajar hasta esas ciudades y poder acceder a las mismas. O sea que realmente durante muchísimos siglos el libro fue inaccesible. Sabemos que le debemos a Gutenberg la inversión de la imprenta y la llegada
con ellos de la información a nuestras vidas, que para algunos fue positivo y para otros negativos, porque también transmitías a través de la información tus pensamientos y se le complicaba la vida al Estado y a la Iglesia, ¿no? La historia del libro tuvo momentos fascinantes. La gente creía en el siglo XVII, o algunos, sobre todo primeros mandatarios en Europa, por decirlo de alguna manera, que el libro corrompía al pensamiento, entonces lo censuraban y no se daban cuenta que a través de la censura fomentaban las ganas de leer un libro. Entonces le salió el tiro por la culata, porque el libro se hacía más deseado en ese Bueno, la entonces. aparición del índice en la iglesia, de los índices de libros prohibidos, sí. Claro. Totalmente. ¿Sabés cuál fue el primer libro impreso de la historia? No me acuerdo, lo supe, pero no me acuerdo. En el año 868, La Biblia. los chinos imprimieron Sustra de diamante. Ese es el primer libro impreso que fue impreso en bloques de madera. Sustra de Recién diamante. en el ¿Se siglo... consigue ahora? No. Bueno, yo les voy a contar ahora de unos libros que podemos leer hasta en PDF muy antiguos, pero no del 800, del 1500. La verdad es que en 1757 París saca un decreto bastante particular donde condena a muerte a editores, impresores y autores. Ya creo que a muchos de nuestros políticos también les gustaría condenar a algunos autores, sobre todo los que hablan de política, pero el libro crecía sin cesar a partir de ese momento y aumentaba el precio y también el interés. ¿Por qué el protocolo está tan ligado, la palabra protocolo, al libro? Porque la palabra protocolo viene del latín protocollum y significa proto primero y colum pegar. Entonces es la primera hoja de los libros, se llama protocolo, que es la que te cuenta las instrucciones. ¿Sí? Y eso es el protocolo, que te cuenta las formas de llegar a hacer un acto, a ordenar. Por eso protocolo tiene mucho que ver, está ligado absolutamente con la historia del libro. Primer libro de protocolo que tenemos, por lo menos que conocemos, bueno, estoy hablando de normas de etiqueta y protocolo, es el civismo en los niños de Erasmo de Rotterdam, que ya está en PDF, lo podemos bajar. Lo curioso es que van a leer un párrafo en latín y uno en español en la versión que hay de 1986. Erasmo era un señor allá en el 1500 muy preocupado por la mala educación de la sociedad y se ocupó de escribir cosas que hoy en día seguimos repitiendo. Por ejemplo, vos le decís a Lola, no te balancees en la silla. Sí, seguimos con los mismos temas de hace... Pero hay algunas cosas que están desactualizadas. Sí, hay algunas cosas, pero después en el corte lo charlamos y a lo mejor alguna persona con un vocabulario más guarango se iba a contar. Yo lo cuento. ¿Por qué? Cosas tremendas, no, te divertís. La verdad que lo lees y te divertís. Cosas que hacían no meterse los dedos en la nariz. Públicas, en vez de ir al baño privado hacían cosas feas, entonces Erasmo estaba como loco y trataba que la gente hiciera las cosas de manera privada, no, la gente se portaba muy mal. Muy necesidades mal. En la mesa, sí. Te hacían necesidades en todos lados. Entonces el libro habla perfectamente de todo eso, te cuenta lo que estaba pasando en la historia. Claro, pero por ahí en esa época era como normal. Sí, pero bueno, sí, igual había una persona que le parecía asqueroso. Claro, y varias, visionario. Pero uno se sentó a escribirlo, ¿no? Desde la boca ni se la tenga apretada, porque llevar la boca muy cerrada es propio de quien teme inhalar el aliento del otro, ni abrirla de par en par porque es de tontos. Andarse rascando la cabeza delante de otros es poco decente, así como es sucio refregarse el resto del cuerpo con las uñas. Normas de protocolo del 1500, sentarse con las piernas abiertas o torcidas para afuera es de fanfarrón. ¿No? Cuando te suenes la nariz o tosas, date la vuelta para que nada caiga en el plato. Se lo seguimos diciendo a los chicos. Para Ismael. Seguimos diciéndose a los chicos. Isma, por favor, fuera del micrófono vos. Pero no había un plato. No, tenías micrófono, que es peor Ahora con aún. el codo. Evitar lanzarse sobre el plato como cerdo cuando comes, por ejemplo. Eso podrían hacerlo todos ustedes. Eso es horrible. Cuando vienen los Cuando llega la escudos. comida. No, cuando esperamos los sanguchitos en la puerta. No, Fíjate cuando vos. viene Dashi. No, pero paren, un segundo, quiero decir algo. Me parece que es algo instintivo del ser humano, porque lo hacemos todos. No. Chicos, grandes, finos, no finos, grasas, todos nos tiramos encima de la comida. Karina no lo hace. Tirarse no. Sí. No. Una cosa es que te llame la atención porque estás viendo visiblemente algo. Lo ves en la mesa dulce de las Llamativo. fiestas. No, acá hay Viste dos que personas, arranca pero la igual mesa tiene dulce y se razón descontrola Karina, todo. es Hay dos horrible. personas que no se tiran, Karina y la Nata.
pero Yo ¿cómo me hace? tiro ¿El la resto? palomita, No. Pero una comida. cosa Bueno, que te como llama te la levantás de la atención y mesa. está bueno porque es atractiva la comida. La verdad es que es atractiva, pero uno tampoco tiene... bueno, todo lo que es atractivo no te le tiras encima. ¿Ves un hombre atractivo en la calle y te le tiras encima? No. No. Bueno. ¿Ves un suéter que te encante, vas y te lo compras? No, pensás. pero viste cuando vas por la calle caminando y hay un negocio de cosas lindas, es como que te chupa. Sí, ¿Viste? por Por supuesto. eso Te digo, puede. es algo instintivo. Te puede. Te metés. detenés a admirar, Y pero bueno. podés admirar sin tener que lanzarte. Yo a veces sobre el admiro la plato. comida. Yo Me no. quedo y la Yo admiro. la he visto reflexionando como enfrente Sí, a uno. la sí, admiro, sí. la admiro. 20 minutos mirando así. Con Admirando posición del como una pensador obra de de Rodin. arte. Como una obra de Mirando arte. un sándwich. Pero esto es Puede como estar cuando... pensando si lo va a comer o no, Claro, si le claro. Pero conviene ella habla de comerlo. tirarse encima de la comida, que mires el plato y comas No, bueno, con no. ganas, sí, pero vos no te tirás Sí, arriba me de tiro la encima comida. y tengo un truco para cuando veo un lugar donde no quiero quedar mal, como antes A ver. algo. Para Así no cuando llegar llego con no hambre. tengo claro. Como cuando tenés una primera cita que te le querés tirar encima al pibe, no, bueno, antes, no sé, lo haces con cualquiera. Entonces cuando llegás a ese momento, ya estás Le más decís al portero, tranquila. che, vení, subí, Sí, dame, sí. que tengo que salir con un tipo, A no quiero ese que- parecer claro. desesperada por Con el el sexo. taxista que te lleva. Total. A ese que te llama y que Tenés un plomo- 15 De minutos. eso no decís nada, Karina, ¿no? A mí, no digo a mí nada, no me digo nada criticás al y esto lo El negocio es festejás. ser taxista que la lleve a su primera cita. Entonces ya sabes. Tremendo. Ya sabes hablar y decís, bueno, Queda bajátelo feo. bien. Queda Explayate feo, un poco más queda de feo. sobre eso, contá un poco Queda más. feo ¿A qué tirarte alguien le encima del gustó? piso. Porque si yo salgo con un chico, si acepto Sí. llegar es porque me gusta y quiero estar con él. Pero espera, acá En el tenés que sentido hablar bíblico con de la Eduardo palabra. porque hay un tema de impulsos que no podés No controlar. puedo, no puedo. Que vos no controlás el impulso del sexo y la comida, por lo que No vemos. controlo. Bien. No. Bueno, está muy bien. Entonces tengo mis truquitos. Y tenés que recurrir a otro, digamos, no lo podés. Y cuando, viste cuando ya estás Y más sola tranquila. tampoco. Mirá cómo lo dijo Diego, está contento. Repetí. No, si tiene que Igual recurrir no a voy otro, a- porque yo conocía la misma teoría, pero sin la necesidad de una segunda persona. Ah, vos Es como te autosatisfacís. Claro. Viste que está también esa teoría, ¿no? Como Locos por Mary, Te da como la bronca que se película. ¿La película la vieron? Genial. Locos por Mary, ¿la miraste? ¿La narraste? Exactamente. No. Tiene una cita, él está Claro. desesperado, muerto de amor, entonces antes de ir a la cita se Autosatisface. Claro. autosatisface. Onanismo. ¿no? Ajá. Sí. ¿No la Por no viste? decir pajea, no. No digas No, eso. la palabra es masturba. Estamos en la columna de buenos modales. Eso- No, perdón. Vamos a- O sea que eso lo hacían los más ¿Le chicos puedo cuando hacer salen una con una pregunta de chica. buenos modales? ¿Masturbarse es un modal bueno o malo o no? Depende Ah, de es cómo algo- se Pará, guantes. Karina acaba de Es caer. algo natural. No, pará, hay que recuperarla. Es algo privado. Se acaba de tirar. Las sales. Sobre gusto no podemos hablar. Pero no es de No maleducado tiene nada que ver con el masturbarse. protocolo. No tiene nada que Y ver en con el público protocolo. Claro, sí. en la calle no podés. No, en pero- público no. En público no podés. En privado, sobre gustos personales no nos vamos a... Pero no está mal, digamos. No vamos a opinar. No, ¿cómo va a estar mal? No Yo- cierres lo que los me... ¿Cómo va a estar mal? Es ¿Para qué recomendable. puedes contar yo? ¿Cómo es la licencia de la intimidad? A mí me interesa, me intriga Imagínatelo. mucho. Me intriga mucho. Esta, ¿sabes qué? Un avión a chorro, así con la carita que tiene. ¿Será protocolar? Bueno, sigamos con los libros Sí, y el dale. protocolo. Libros recomendados para leer que les van a resultar sumamente atractivos. Se dediquen a lo que se dediquen porque tiene que ver parte hasta con la historia misma. Notas de cocina de Leonardo da Vinci. Ah, ¿La mira. conocen? No. Bueno, en realidad es el Codex Romanov. Es un libro que escribió Leonardo da Vinci durante su vida, donde iba anotando sus invenciones. O sea, todos tenemos claros quién fue Leonardo da Vinci, ¿no? Una de las figuras más fascinantes del Renacimiento. Pero ustedes saben que él inventó la hélice, la máquina voladora, el paracaídas, el planeador, el barco draga, el sistema de irrigación, el traje de buzos, automóviles, engranajes, grúas, ametralladoras, cañones, tanques y el comportamiento de la mesa. Cari, volvamos al tema anterior. ¿Por qué? No, para. Seguí, Dale, seguí. dale. En el Codex Romanov, que se llama en español, que lo pueden conseguir en cualquier librería, Notas de cocina de Leonardo da Vinci, habla Codex sobre... Romanov. Sí. Habla sobre el mal comportamiento de la sociedad en esa época. Y es genial porque empieza a normar cómo se sientan los invitados en una mesa, cómo deben usar la servilleta y dejar de limpiarse en el vestido de la mujer que tienen al lado, las manos o el cuchillo. O sea, está muy bien redactado y nos cuenta o nos hace por lo menos imaginarnos qué pasaba, cómo se comportaba la gente en esos tiempos.
quiero decir una cosita ahora que respiraste. Sí. Ayer fuimos, ¿no? Con Adriana Verón al protocolo para niños en el Alvear. Fue un choque de culturas, realmente. Porque cuando empezó a hablar Karina, dice, bueno, ¿dónde tienen las mujeres las damas? Por supuesto, colgada de la silla, no. Sí. La cartera. O sea, todo estábamos haciendo mal. Así que creo que a partir de hoy nace una nueva Fernanda. Te agradezco, Karina, y te dejo continuar con tu... Yo aprendí cómo se pone la servilleta. Sí, otras cosas. Muy A mí recomendable. no sé por qué me acordé de los indios entrando a la corte de España con Colón cuando se los lleva a presentar a Fernando Por VII. eso, choque de culturas. Yo tengo la mía. Las chicas se han divertido, Estuvo muy han comido interesante. rico. Isabela, mi sobrina, aprendió un montón de cosas que después cuando nos íbamos le contaba a mi hermana, ¿no? Porque las Está muy manos bien, se ponen se así. en la misma tribu se claro, difunden. Claro, obviamente. 11:30 de la mañana. Y muchas cosas para contarte a esta hora de la mañana, ¿no? Como por ejemplo que tenemos 17 grados de temperatura. Y a todas las mujeres, si tienen ganas de vivir un domingo diferente, les quiero contar que el próximo 24 de agosto, el 24 de agosto, podés participar de la carrera de 5 kilómetros para mujeres en Puerto Madero, Women's Race Banco Ciudad. Women's Race. Claro, inscribite en www.womensracebancociudad.com o para más información pueden ingresar a www.bancociudad.com.ar. Vení a divertirte con amigas, corre por vos, corre por tu ciudad. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Se carga Kicillof a Fábrega o no, Diego? Bueno, vos sabés que se va a definir en estos próximos momentos, porque la versión es que presentó la renuncia Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central. Es una interna política que lleva muchísimo tiempo. Ya había rumores en su momento de que había presentado la renuncia. Lo que pasó fue muy interesante porque desnuda un poco la trama política que existió detrás de todo este acuerdo fallido con los bancos, que tiene mucho más de político que de económico. Participaron Capitanich, Juan Carlos Fábrega, Eduardo Urnequian y, llamativamente, Carlos Zanini. ¿El tío Eduardo estuvo en eso? Sí, es muy impresionante, porque en realidad Eduardo Urnequian fue el primero que se comunica con Capitanich y le dice, mirá, tengo una idea y es que empresarios y banqueros junten el dinero. De alguna manera así surgió toda esta idea hace ya 45 días, dicen, y empezó a hablar con los empresarios, sobre todo los de la Unión Industrial Argentina, y de repente empezó también a conversar con Jorge Brito, que fue finalmente lo que se gestó. Ahora, lo curioso de todo esto es que del acuerdo también participó Carlos Zanini. ¿Y por qué digo curioso? Porque justamente Zanini es parte del círculo íntimo de Cristina, es parte de la mesa chica de la presidenta y también es parte de Kicillof, de ese mismo lugar. Entonces, la interna con Fábrega también podría despertar, próximamente o no, una pequeña interna entre Zanini y Capitanich. Lo curioso es que el acuerdo estaba cerrado. El día miércoles a las 6 de la tarde, todos los banqueros, comandados por Jorge Brito, se levantaron con el acuerdo cerrado. Iban a poner 250 millones de dólares, que se iba a depositar como máximo el día viernes, es decir, hoy. Si la plata no llegaba, se caía todo. Y después había que sumar 300 millones en el mes que viene y 100 millones más antes de fin de año para completar un fondo de inversión. Y el gobierno que les iba a atractivo. devolver la guita. Y el gobierno después le iba a devolver la guita. En realidad se iban, obviamente, a financiar por un fondo especial que se creó para proteger a los ahorristas. Esto dicen que fue lo que después no le gustó a Kicillof, que fue el que con un llamado bajó el acuerdo. El acuerdo estaba listo, estaba redactado, tenía el apoyo de Juan Carlos Fábrega, que además ya habían acordado de palabra, y ayer trascendió la carta formal que le habían escrito los banqueros a Fábrega pidiéndole, entre otras cosas, por ejemplo, autorización para obtener esos dólares. Recordemos Porque que nos sacaban de los Argentina hay encajes, claro. Exactamente. Y Así girarlos, que estaba y todo girarlos al exterior. al Claro. Deutsche Bank. Estaban ya No, incluso por las casi restricciones del depositados. giro de divisas tenía que el Banco Central a su vez autorizar el giro de ese dinero. Exactamente, estaba todo acordado, estaba la carta escrita, todo el mundo pensaba que esto se iba a llevar adelante y llegó un llamado desde Buenos Aires, obviamente a través de Fábrega. Cristina y Kicillof dieron de baja el O sea, es que acuerdo. esa era una idea que estaba en el gobierno hace varios días, antes incluso de que hablaran con Urnequian. Hubo tipos del sur, mega millonarios del sur, para decirlo de algún modo, que hacían este razonamiento. Decían, son 1.500 millones, ¿no tenemos 1.500 millonarios que pongan 1 millón cada uno? Bueno, eso fue No lo lo que pasó. no lo podemos conseguir, ¿Acá en obviamente. Argentina? Sí, obviamente. ¿Hay? Hay mucho más de 1.500 personas con $1 millón. Claro, sí. Cualquier Eso- boludo tiene un departamento grande que tiene $1 millón. Sí, bueno, mirá Punta del Este, o mirá Barrio Norte, o mirá... Obviamente Igual hay esa lo que gente. menos es El esa tema gente es que es boluda.
El tema es que tenga esa guita cash para Claro. dar. Pero No, y, fíjate, de- Jorge, y que fue después más o te la menos lo que devuelven. pasó, ¿eh? Y después te la devuelven. No, bueno, quienes planteaban esto, quienes discutían esto en el gobierno, lo estaban diciendo como un aporte patriótico. Claro, un aporte de- patriótico, un fondo patriótico. Fue más o menos lo que pasó, porque el Banco Macro puso 100 millones, pero también, por ejemplo, estaban el Banco Patagonia, el Banco Superville, el Banco Comafi, y no fue tan significativa la cifra. Ponían 3 millones, ponían Claro, 5, claro. ponían 4. Ahora, lo curioso es que Kicillof, cuando ayer descarta, incluso hasta se burla un poco de este plan, de alguna manera reconoce el default. Porque lo que dice Kicillof es, los bancos estos no lo hicieron por la patria, lo hacen porque ellos tienen bonos, y si Argentina no paga, esos bonos van a perder valor. Eso es de alguna manera reconocer que Argentina está en una situación cuyos bonos empiezan a perder valor, y que la opción que daban los bancos hubiese hecho crecer el valor de esos bonos. Hoy Pagni en La Nación me parece que utiliza una metáfora divertida, y es que Brito es el nuevo Tinelli. Así como Tinelli primero, hablando con Capitanich, quiso entrar en el fútbol y a último momento la Cámpora no lo dejó, en este caso pasó algo similar con Brito. Quiso entrar, estaba todo acordado y finalmente Kicillof llamó y lo bajó. El gobierno ayer anunció el refinanciamiento de las deudas de las provincias. Ayer hubo un discurso larguísimo de Cristina, a donde hubo de todo. Hubo con la Cristina, hubo comunicaciones, anunciaron una serie de derechos para el consumidor, que en realidad no son nuevos, en los últimos 10 años esto lo podrían haber hecho hace mucho, nunca lo hicieron, bueno, se les ocurrió hacerlo ahora, está muy bien que lo hayan hecho, por otro lado, el tema es reforzar el derecho al consumidor y aplicarlo, y por otro lado, anunció refinanciar las deudas de las provincias, pero dejó a 4 afuera, y lo curioso es que las 4 que dejó son K. Pero ¿qué pasa? Están discutiendo por el tema petrolero. La ley de hidrocarburos. Por la ley de hidrocarburos. Guillermo Pereira es jefe del Sindicato de Petroleros Privados y senador a la vez del Movimiento Popular Neuquino. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Pereira? Jorge Donata le habla. ¿Cómo va? Buen día, Jorge. Un gusto saludarlo. Gracias, también para mí. Cuénteme, ¿por qué cree que Cristina dejó afuera su provincia ayer? Bueno, esta es una de las medidas nacionales cuando no puede lograr lo que ellos quieren lograr. En este caso es la ley de hidrocarburos, una ley que avasalla no solo sobre las provincias, avanza sobre las provincias, sino también sobre la Constitución Nacional reformada en el 94, sobre la ley corta, y las provincias se han plantado que no van a firmar este acuerdo o este borrador para que saque el proyecto de ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos que propone Cristina, ¿qué es lo que le deja a la nación y cuánto a las provincias? Mire, a la provincia le recorta todo, le deja únicamente la regalía del 12%. No puede cobrar impuestos Rosello, no puede cobrar ingresos brutos, le pone un tope, no puede hacer la reserva de las áreas. El acarreo. Es una ley, un proyecto, un borrador que lo han hecho las empresas junto con el gobierno nacional. Fíjese que raro que hemos celebrado la nueva YPF, la estatal, estatizada o reestatizada, pero resulta que no es más privada, que es más privada que nunca. Claro. Y la están manejando las empresas privadas juntamente con YPF. Ahora, Pereira, ¿yo me equivoco? Lo que ustedes piden en las provincias es bastante parecido a lo que pedía Néstor en su momento. Es lo mismo. Néstor Kirchner fue uno de los hombres que llevó adelante esta gran reforma, inclusive con Cristina como convencional en la reforma de la Constitución, como constituyente, de reformar la Constitución donde le transfiere la titularidad a los gobiernos provinciales. Y Néstor Kirchner, después en el 2006 creo que fue, cuando hace sancionar la ley corta, que le da la titularidad de los recursos hidrocarburíferos a las provincias. Claro. O sea, ustedes están pidiendo, a ver, para que se entienda esto, porque acá en Capital capaz no están tan al tanto del tema. Ustedes están pidiendo lo que Néstor decía y Cristina les está diciendo que no. Cuando era gobernador. Cuando Néstor era gobernador, Cristina era legisladora nacional y también fue constituyente en la reforma de la Constitución. Si habría que escuchar el discurso de Cristina, habría que ver el diario de sesiones de las sesiones que tenía la Asamblea Constituyente, cuál era la posición de Cristina Kirchner. Esto es bueno volver otra vez a releerlo. Y también con respecto al discurso que hizo Néstor Kirchner cuando sancionan la ley corta, cuando eleva la sanción de la ley corta del Congreso de la Nación. Evidentemente
esto lo que quieren hacer es borrar con el codo lo que firmaron con la mano. Ahora, y las Pereira, provincias no están dispuestas, y lo que ha pasado ahora, esta famosa deuda que tienen la provincia con Nación, y que en el hace 3 o 4 años cuando se hizo el acuerdo para desistir de todos los reclamos las provincias frente a Nación, esta reestructuración de la deuda, refinanciamiento de la deuda, y que parece que ahora hay extorsión. Si no firman la ley de hidrocarburos, no te doy el dinero que está comprometido, o el dinero, la refinanciación que está comprometida por un acta de desistimiento de los juicios. Pereira, le pregunto entonces, esa era la línea de mi pregunta, para pasarlo en limpio. Ustedes, o sea, Neuquén, Mendoza, Chubut y Río Negro, están reclamando una soberanía sobre ese petróleo que les pertenece porque así lo dice la Constitución. Claro. Como ustedes no están de acuerdo con la ley del gobierno, Cristina ayer los discriminó de esta renegociación de la deuda y, por ejemplo, en el caso de su provincia de Neuquén, son 2.000 millones de pesos la deuda que tiene la provincia con el Estado Nacional. Yo no hablo de discriminar, permítame, yo digo que es una extorsión. Esto está penado por la ley penal. ¿Y la piensa denunciar a la presidenta por extorsión? No. Yo que sepa el pueblo argentino que están extorsionando a las provincias. Bueno, pero usted está diciendo en la práctica que el gobierno se comporta como un fondo buitre, porque también... Son los buitres internos que tenemos. ¿Fondos buitres internos que tenemos? Sí, señor. Muy bien, ¿y cómo van a pagar ahora ustedes estos 2.000 millones? Porque al no refinanciarlos... Y bueno, esto realmente... ¿O van a ir a la justicia? Muy delicado, y sí, hay que ir a la justicia, así como fue en su oportunidad Córdoba también, por otros temas, así que hay que ir a la justicia. Ahora, ¿ustedes van a tomar deuda por otro lado para pagar estos 2.000 millones? Bueno, eso no, mire, yo no le he hablado con el gobernador, sé que anda muy ocupado en este tema, hemos tenido conversaciones telefónicas referidas al borrador de la pretensión del gobierno nacional de sancionar la ley de hidrocarburos. Esto es imposible. Si no hay acuerdo político con las provincias, es una ley que no va a salir, porque fíjese que es una ley convenio, tiene que ser ratificado por la legislatura provincial. ¿Y qué legislatura va a ratificar esto? Y tiene que ser unánime de las provincias. Claro que sí, tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo no se puede sancionar. Gracias, Pereira, por la comunicación. Guillermo Pereira, quien hablaba, jefe del Sindicato de Petroleros Privados, a la vez senador del Movimiento Popular Neuquino. ¿De qué hablaba Pereira? Las provincias están pidiendo lo mismo que en su momento, siendo gobernador, pedía Néstor. Lo que pasa es que ahora las cosas cambiaron y Cristina está en la presidencia y le está diciendo que no. Jorge, mira, Neuquén debe 2.000 millones de pesos, Mendoza debe 150 millones, Chubut debe unos 400 millones y Río Negro, por ejemplo, debe 3.000 millones de pesos. Cristina les está diciendo, si no firman la ley que yo quiero que firmen, que perjudica las ganancias que van a tener ustedes por el petróleo, por ejemplo, en Neuquén está vaca muerta, ni más ni menos, sí, claro. No les perdono la deuda como sí a las otras 13 provincias. Claro, estos son 4 gobernadores acá que ahora están bastante enojados. Lo que pasa es que el gobierno refinancia por periodos de 3 meses. Yo te doy 3 meses y en base al cumplimiento o no, a los 3 meses te vuelvo a refinanciar. Entonces, ¿qué pasa? 3 meses atrás se lo refinanció. En total son unos 10.000 millones de pesos. Ahora, al venir el nuevo trimestre, aparece en el medio la discrepancia con la ley de hidrocarburos y entonces dejó a estas provincias afuera. Bien, Cristina también ayer anunció un aumento del 17,21% de las jubilaciones desde septiembre, con lo cual la mínima queda en 3.231 pesos y la jubilación media subió de 5.755 a 6.746. En los últimos 12 meses, las jubilaciones aumentaron un 37,4%. Eugenio Arcemino es ombudsman de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Arcemino Lanata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Cuéntenos, ¿qué le parece este anuncio? Bueno, en realidad, el 17 que se suma al 11.31 del mes de marzo, arroja un guarismo anualizado de alrededor de un 30%, que es básicamente lo que viene arrojando la ley de movilidad desde el 2008 para acá. Obviamente que en los últimos 2 años se ha incorporado un elemento realmente distorsivo, que es la inflación y sobre todo la incidencia de aumentos de precios sobre insumos muy básicos de la canasta del jubilado, ¿no es cierto?
Esto sumado a salarios, saberes depreciados en términos históricos. Recordemos que el 53% de los jubilados nacionales cobra la mínima de 2.700 pesos. Esta jubilación media de la que hablaba ayer Cristina, ¿cuánta gente la cobra? Mire, le hago el cuadro descriptivo de los 5.900.000. Sí. El 53% a que aludía son 2.600.000, cobran la mínima de 2.700. Luego tenemos un 17%, que son unos 800.000 jubilados, que están entre ese mínimo y 5.000 pesos. Y luego tenemos un 12% que llegan a los 5.500 pesos, y solo el resto, unos 600.000, cobran por arriba de 5.500 pesos. Si lo tomamos en relación con la canasta del jubilado, nosotros la calculamos 2 veces por año. La última fue del mes de mayo de este año, estaba en 5.500 pesos, por lo cual tenemos... Claro, pero haciendo ese cálculo usted tiene a más de la mitad de los jubilados afuera de la canasta. Sí, así es. Por no, eso... pero Semino, aparte se agregan las pensiones no contributivas, que son otro 1.400.000 que cobran el 70% del haber mínimo. 2.000 pesos, eso lo dejaba al margen porque eso ya no está ni en línea de flotación, ¿no es cierto? Claro, no, pero si uno suma el 1.400.000 que gana, claro, sobre 7 millones, entre los que cobran el haber mínimo más las pensiones no contributivas, estamos hablando de cuánta gente. Bueno, son prácticamente los que están bajo la línea de flotación, casi 6 millones de personas. Claro. Es decir, a ver, acá hay algo a tener en cuenta. Digo, para analizar los últimos meses y no irnos en análisis muy complejos, estamos hablando de un 30% anualizado. Medicamentos, desde diciembre ahora aumentaron entre el 45 y 50%. Alimentos, entre frescos, hiposódicos, hipocalóricos, están en el orden del 40-45%. Gastos de vivienda no están abajo del 30-35%, por lo cual, insisto, a salarios que ya venían depreciados, se le incorpora aún una pérdida mucho mayor en términos del poder adquisitivo. Digo, pero hay otra cuestión que no es menor. Cuando nosotros decimos el insumo medicamentos, y alguien me va a decir, bueno, pero tienen el descuento de PAMI o obra social. Ese descuento, en realidad, no lo paga el jubilado, pero lo paga la obra social. Es decir, se están desfinanciando por vía indirecta los propios servicios que tienen que ser ofrecidos al jubilado. Así que creo que la situación es compleja, hoy está totalmente olvidada por el sistema político institucional. Yo veo una gran discusión en términos de la macroeconomía, del juez Griesa y demás, ¿no? Digo, miren si ahora... No, igual si lo consuela, Semino, el gobierno está gobernando para afuera y no para adentro, porque no hablan de nada, solo están hablando de Griesa. Sí, pensamos... O sea, no es que solo se olvidan de su área, digamos, se olvidan de todo. Sí, yo creo que es un tema muy grave. Es más, ahora que se piensan tantos castigos para Griesa, habría que someterlo a que viva con la mínima acá en Argentina. Tal cual. Le agradezco la comunicación, Semino. Un abrazo. Hasta luego. Eugenio Semino, quien hablaba, ombudsman de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, más de la mitad de los jubilados cobran la mínima. Cobran la mínima, pero si vos le agregás ese 1.400.000 de pensiones no contributivas, entonces estás teniendo un universo de 4,5 millones sobre 7 millones, que dice que el 70% gana entre 2.000 o va a ganar, mejor dicho, en septiembre. En septiembre, claro. Septiembre entre 2.000 y pico y 3.163, que es el nuevo valor del haber mínimo, con lo cual... Me causó gracia que ayer cuando Cristina hablaba de los aumentos y anunció los aumentos de la jubilación, hacía una comparación lineal con las jubilaciones, ellos mismos que nos critican que nosotros hacemos una comparación lineal con la deuda. O sea, nosotros decimos, ¿cuánto era la deuda en 2003? Tanto, ¿cuánto es ahora? Y el otro día nos decían, no, eso es lineal. Bueno, ayer Cristina decía, un jubilado ganaba 150 pesos y ahora gana 3.000.
O sea, gana un 2.600% más, claro. Sí, pero ahí hay otro... El tema es que descontar la inflación, o sea... Sí, por un lado hay que descontar la inflación, pero también hay que descontar otra cosa muy importante que estadísticamente tiene importancia. En primer lugar, no eran 150 pesos, sino eran 220. ¿Por qué motivo? Porque era 150 pesos el haber mínimo, pero había un subsidio de 70 pesos que como no formaba parte del haber, no lo toman en la consideración. Esos 220 pesos lo ganaba el 15% de los jubilados. Ahora la mínima es el 54% de los jubilados. Por lo tanto, la incidencia de ese aumento monumental que dice la presidenta que hubo es parcial. Y en cambio se acható la pirámide previsional porque más gente pasó a estar dentro de la mínima. Y ni hablar si haces el cambio a dólares, ¿no? No, bueno. Eso ni hablar, claro, no, eliminando la habría inflación. que ver qué podías comprar con esos 220 pesos y qué podés comprar hoy con la Claro, pero era poca la gente que estaba en el mínimo en aquel momento. Claro, ahora es mucha más. Ahora claro. Mucho más. Ojo, en aquel momento era un desastre también lo que estaban ganando los jubilados, porque no nos olvidemos que en el medio hubo el recorte del 13% nominal que le hizo de la Rúa. Con lo cual era también una situación de desastre. Es el mediodía, señores.